El ser humano ha perseguido una misma obsesión y al mismo tiempo su miedo mayor, la muerte y su deseo por no pasar por ella. Hoy, esa obsesión tiene nombre: transhumanismo, inmortalismo científico, eugénesis, premisas que prometen extender la vida, cuerpos optimizados para no sufrir, mentes aumentadas para no errar. El proyecto es claro: vencer los límites humanos, ser dioses. Pero no lo lograrán con todo el dinero del mundo. Su búsqueda por la inmortalidad tecnológica es costosa, experimental, excluyente. Es vana. No saben que la verdadera inmortalidad ya fue revelada. No para unos pocos, no para una élite, sino para todos. Al final, lo que ellos buscan ya fue resuelto por Jesús hace 2000 años. Es una elección de fe. Abrazar o rechazar la promesa de la resurrección, porque por Él, por Cristo, somos inmortales. Es así como damos un fuerte aplauso en esta serie Inmortal. Más fuerte ese aplauso para todos los puntos: iglesia en línea, plataformas digitales, radio y televisión, donde juntos estamos compartiendo en cada punto un buen tiempo como amigos. Quiero contarles que, muy emocionado en esta serie Inmortal, he de contarles un testimonio. Hace más o menos un par de años, saliendo de vaga con Dios una mañana, recibo una llamada por teléfono en la cual una persona me invita, me habla y me dice: amigo, fíjate que te quiero pedir si puedes venir a la casa porque uno de los miembros de la familia que habíamos estado orando por él está pasando un momento de salud, quebranto muy muy fuerte y necesitamos oración. ¿Será que puedes venir? Y de manera inmediata le dije: mira, con el mayor de los gustos, yo creo que la oración eficaz del justo puede mucho y vamos a ir a orar con mucho gusto. No lo pensé más, sencillamente me dejé ir y le dije: solo mándame tu dirección y ubicación, código de entrada y todo, así puedo pasar sin problema, y me dirijo para allá. Yo no había terminado de llegar ni siquiera a la esquina de aquí del Centro de Convenciones Ilumina de la zona 10, cuando en ese punto, yo pensando en cómo llegar, el tráfico, la ubicación, en fin, todos esos detalles, mi pensamiento es interrumpido por una voz, por un mensaje de Dios. Y eso verdaderamente me paralizó en el momento, porque escuché cuando el Señor me dice: ora por su salud, pero antes por su salvación. Y me quedé sorprendido y sé que era Dios, porque interrumpió ese pensamiento, mi pensamiento personal, y entonces me conmovió mucho, mucho. Me fui a la casa de los amigos y cuando llego, le hablé a la familia, le digo: miren, yo creo de verdad en los milagros. Como pastores, como gente cristiana de fe, hemos visto milagros. Sin embargo, Dios me urgió a que yo pudiera orar por su salvación, además de orar por su sanidad. Y si ustedes me lo permiten, antes de entrar al cuarto de la habitación de él, yo quisiera pedirles que me permitan hacer juntos con él una oración de fe. Y entonces nos sentimos conmovidos y dijimos sí. Ellos me dijeron: por favor, pasen adelante. Y entonces ya me fui a hablar con él. Estando en la habitación, le dije a mi amigo: mira, yo sé que Dios puede hacer milagros. Tu condición está difícil, era una enfermedad terminal y está muy difícil. Sin embargo, creo al día de hoy que Dios te puede sanar. Sin embargo, el Señor me inquietó mucho para que hiciéramos una oración de fe y que esa oración pudiera darte la certeza de que cuando pases el umbral de la muerte algún día, porque todos los que estamos en esta sala, le dije a su familia y a él, vamos a pasar por ahí y tener la certeza de que vas a entrar a la presencia del Señor. Y entonces me dijo: sí, por favor, y me autorizó a hacerla. Y entonces empezamos juntos a orar. Y yo, como pocas veces, les puedo confesar que fui testigo de una conversión genuina. Vi sus lágrimas rodar. Hablamos de lo que era el pecado, de la suficiencia de Cristo y la necesidad de arrepentimiento para poder entrar al cielo. Y él se conmovió. Hicimos la oración, me tomó la mano, aceptó al Señor en su corazón, lo recibió en su corazón. Y una vez hecha esa oración, oramos por sanidad, oramos por la familia, por la perfecta voluntad de Dios. Y entonces salimos, la verdad que confiando, inspirados en el Señor. A las 2 semanas recibo la llamada y su familia me comunicó que él había pasado a la presencia del Señor. Y eso a mí me dio la certeza que el milagro más importante de esa visita se dio. Fue el milagro de la sanidad y de hecho de la salvación. Y de hecho su sanidad se dio porque allá ya no va a haber llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni nada. Y eso pasó de una manera extraordinaria. Y yo fui testigo de eso. Hoy vamos a hablar de un tema y es, en la serie Inmortal, vamos a hablar del bautismo, una evidencia de una vida transformada. Y es que la inmortalidad es algo que nos ha inquietado a todos desde
Toda la historia, los anales de la historia narran cómo el ser humano ha querido ser inmortal, ha buscado la inmortalidad, maneras de conservarse para cuando llegue el momento y la ciencia los alcance, los pueda volver a la vida. De hecho, cuando uno es jovencito, hoy que tenemos el Youth Takeover, hay muchos jóvenes sirviendo. Damos un aplauso a todos los jóvenes que están sirviendo acá y en todos los puntos, por favor. Pero cuando uno tiene 20 años, uno no está pensando en la inmortalidad, uno quiere vivir la vida, ¿verdad? Pero cuando uno tiene 40 años de ministerio, entonces ya empieza a verla uno distinta. ¿Por qué? Porque la ve uno más cerca que lejos, ¿verdad? Cuando uno voltea a ver atrás dice, pero ¿cuántos años y cuánto nos queda? Entonces ya está uno pensando distinto y la gente está queriéndose ver mejor. Por ejemplo, yo soy partidario de usar el Botox de los pobres, la gordura, para vernos más radiantes. Pero uno quiere verse pues mejor y joven, pero así es la vida. Ahora, 1 Corintios 15:53 nos habla de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque hay gente que me ha preguntado, Tulio, pero ¿cómo inmortal? ¿Qué significa esa serie? Y escuchen lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pero pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Este cuerpo, a raíz del pecado y cómo entró al mundo a causa del pecado, el hombre, el ser humano, conoció la muerte. Pero nosotros en Cristo tenemos una esperanza. ¿Por qué? Porque esto que es corruptible, que cuando llega a la tierra y uno muere se vuelve totalmente corruptible, se va a vestir de incorrupción. Y este cuerpo mortal se va a revestir de inmortalidad en Cristo Jesús. Y por eso es que tú y yo tenemos esperanza en la resurrección y en la obra de Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí quien diga amén? ¿Verdad que sí? Damos un aplauso a aquel que nos hace inmortales. Nos hace inmortales de muchas formas. Bautismo, un tema interesante desde que la iglesia inició hace más de 2000 años. Ahora, quisiera recordarte que la palabra bautismo, la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento es baptizo, que significa sumergir o inmersión en agua. Y el contexto del bautismo cristiano sucede al enfatizar que el bautismo se basa en la creencia de que la inmersión en agua es la forma bíblica y simbólica de representar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que es el significado espiritual del bautismo, o sea, la identificación con aquel que nos salvó. Eso es lo que hacemos, nos identificamos con aquel que nos salvó, pero también con esa obra de su muerte, resurrección y ascensión. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, la pregunta que te quiero lanzar es, ¿será que el bautismo es un requisito para salvación? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y mi respuesta a priori es sí y no. De eso te voy a hablar el día de hoy. ¿Qué te parece? Eso vamos a hablar, sí y no. Y quisiera que entonces entendamos y veamos 3 evidencias de una vida transformada por Jesús. ¿Cuáles son las evidencias? La primera evidencia es que una vida transformada por Jesús es porque deseo obedecerle en todo, empezando por el bautismo. Y eso nos da a nosotros, ¿qué dice entre comillas? Identidad. Eso es lo que genera una persona que quiere obedecerle a Dios a pesar de cualquier otra cosa. Una vida que ha sido transformada por Jesús lo va a obedecer, se bautiza, pero recibe identidad, que fue lo que Jesús vivió, lo que Jesús le pasó. Y por eso es que quiero traerte Mateo 3:13 al 17 como el texto base para esta parte del mensaje. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Entonces, dice, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado,
quien me da gran gozo. Otra versión dice, quien me da o me trae mucha complacencia. Jesús tomó la decisión de bautizarse y Juan no quería. Él dijo, es que tú me deberías de bautizar. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Dos cosas que tenemos que rescatar. La primera es que Jesús responde, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Jesús nunca te va a pedir algo que Él mismo no hizo. Si Él nos dice que nosotros sirvamos es porque Él dio su vida al punto de darla, enseñándonos a nosotros cómo servir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Él es así. Y Juan finalmente lo entendió, pero después sucedió algo que le marcó la vida, el momento, la historia, que es la identidad que Dios le dio. Mira, como hombres, como familia, las mujeres, igual todos tenemos la capacidad de afirmar a las personas. De hecho, la Biblia dice que nosotros tenemos en nuestra boca palabras de vida o de muerte. Escogemos qué vamos a hablar. Por eso es que tienes que tener cuidado con el poder y el peso de tus palabras. Sin embargo, lo que Jesús recibió del Padre es algo mucho más fuerte que una afirmación. Fue una validación del Padre que le generó identidad. No solo para poder enfrentar lo que se dejaba venir, como 40 días de ayuno, en donde fue después confrontado con la tentación y nos dio la victoria a nosotros por medio de lo que Él hizo después de la tentación, cómo la venció, sino que también inició su ministerio terrenal. Pero lo inició con una gran diferencia. ¿Por qué? Porque vino sobre él poder espiritual, fuerza espiritual, para hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Y eso es lo que pasó sobre la vida de Jesús. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿será que el bautismo es un requisito para salvación? Por ejemplo, en el caso de Jesús, ¿será un requisito para salvación? Él es la salvación, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero Él decidió cumplir con lo que Dios exigía. Y eso cambió por completo y lo hizo trascendente. Ahora, yo no sé cómo les ha ido a ustedes. Yo recuerdo que en 1990, cuando Dios me alcanza en mi religiosidad, y yo me doy cuenta, porque yo nací en una cuna evangélica, no, eso fue todo lo que conocí desde chiquito. Cuando yo entro y conozco al Señor y entiendo la necesidad de perdón y entendí lo que Jesús y lo que el Espíritu Santo nos trae, que es convicción de pecado, juicio y justicia, y entendí mi pecado, mi inmoralidad, mi suciedad, y Cristo entró a mi vida, de inmediato busqué dónde bautizarme. Yo recuerdo que iban en esos tiempos en esa congregación a un lugar por Amatitlán donde habían aguas termales. El agua era muy muy rica. Sin embargo, yo quería bautizarme y tenía la certeza, quería bautizarme con todo el corazón y con todo lo que tenía. Y yo recuerdo que yo metí al agua bautismal con todo. ¿Por qué? Porque mi deseo era tener la certeza de que todo mi pasado se había quedado en el agua bautismal, que ahí estaba todo mi pasado. Hasta mi billetera quería que entrara al agua para que fuera convertida, mis finanzas y todo. Pero cuando uno idealiza ese día, uno dice, sí, un día lindo, soleado, y se abre el cielo. No pasó nada, era un día gris. Pero cuando salgo del agua, yo recuerdo que se abrió un espacio y yo recibí de parte de Dios esa confirmación, esa validación extraordinaria, y sé que cambió y transformó mi naturaleza, mi vida, marcó de una manera que yo jamás pensé hacer. Ahora, a lo largo de la vida, yo he visto durante mucho tiempo los bautismos y la gente cómo sale del agua bautismal. Verita, mi esposa y yo estuvimos como pastores durante 10 años en Antigua, Guatemala, y ahí tenían una pequeña fuente en donde nosotros podíamos, de hecho Eric Jacobs lo que nos hacía era ayudarnos a climatizar un poco el agua porque era muy fría el agua de la fuente, dícese pileta en algunos lugares, pero ahí era donde bautizábamos a la gente. Y el testimonio después de dar esa clase de bautismo es la vida transformada de las personas. Una cosa extraordinaria, ver un antes y un después. Y rápidamente te quiero mostrar unas fotos. Por ejemplo, Werner, un amigo, Werner García, que nos apoya con la banda Más Salvaje en 300 y también en producción de Vaya con Dios, me mandó sus fotos y me dice, mira Tulio, su testimonio de lo que su vida y sus hijos fueron transformados, esa es la familia y todo lo que pasó, gracias por las fotos, pero todo lo que pasó ahí y cómo cambió su vida, y así decenas de testimonios. Un amigo me acaba de mandar, Carlitos de León, me mandó la foto de su esposa Rocío y me dice, este es el antes y este es el después, y nosotros vimos cómo hasta su rostro cambió, fue transformado. ¿Por qué? Porque el poder del bautismo, el poder de conocer a Cristo transformó su vida por completo. De hecho, quiero contarte, esto es lo que vivimos nosotros en Los Puntos. De hecho, te voy a pedir que visites la página porque vamos a estar a lo largo de este día, vamos a estar nosotros
promoviendo el bautismo y visita los horarios de cada punto para saber cómo vamos a estar haciendo los bautismos. De hecho, hoy estamos haciendo la reinauguración en Villanueva y la dedicación de lo que es Villanueva. Mira cómo quedó el auditorio de Villanueva. Damos un aplauso al Señor por todo lo que está pasando allá en Villanueva. Allá está el pastor Ronnie compartiendo con la congregación, con Nino y todos. Y la verdad es que muy emocionados por lo que está pasando en esa comunidad. Es más, si tú vives en algún sector de la Petapa o algún sector por Villanueva, por favor visite y conoce lo que significa un punto. E igual todos los puntos donde estamos ubicados. ¿Para qué? Para vivir la experiencia de vida real en múltiples puntos. Y eso es lo que nos termina pasando. Amigos, una de las cosas que conforme la vida pasa y uno camina, se ha dado cuenta, no sé si a ustedes les ha pasado, pero me di cuenta que el enemigo es especialista en traernos a nosotros lo que él sabe hacer. Él siempre te va a hablar en forma de duda, te va a hacer causar una duda, te va a acusar porque es como él habla y te descalifica por completo. Y este pensamiento a mí me impactó. ¿Por qué? Porque quiero que veas esto. Y dice así: el enemigo conoce tu nombre y te trata por tu pecado. ¿De acuerdo? Así funciona él. Sin embargo, lee conmigo lo que dice a continuación. Dios conoce tu pecado, pero te trata por tu nombre. Sabes que el enemigo siempre te va a estar recordando lo que fuiste, lo que hiciste, lo que eras, tu pecado, y de hecho nos paraliza. Muchos hombres no logran salir adelante porque el peso de su pasado les afecta y los anula. Igual las damas les puede pasar lo mismo, los errores que cometimos. Y el enemigo, aunque conoce tu nombre, te trata por tu pecado y te dice eres un pecador. Y usa las bocas de gente que les presta su boca para decirte quién eras. Eso es lo que hace. Sin embargo, Dios conoce tu pecado. Él sabe lo que hiciste, lo que tú y solo tú y Dios saben, Él lo conoce. Pero cuando Él viene a tu vida, cuando tú te bautizas, ¿sabes qué termina pasando? Todo tu pecado es echado al fondo del mar y Dios pierde la memoria. No se acuerda más de tu pecado porque Él te ama y te trata por tu nombre. Él te trata por quien Él dice que eres. Eres amado, eres acepto, eres más que vencedor. Eso eres en Cristo Jesús. Dos sacramentos bíblicos que vemos que son muy importantes para nosotros. El bautismo, que es de inicio. El bautismo es esa decisión de ir al agua bautismal, pero que nos identifica de una manera impresionante con Dios. Y luego tenemos la Santa Cena o la Cena del Señor, que es lo que nos da el mantenimiento constante. ¿Por qué? Porque ahí nos ponemos a cuenta. Te quiero contar que esa persona amable, sonriente que está a la par tuya es pecador todavía. Y necesitamos ponernos a cuentas. Porque nosotros la diferencia es que no practicamos el pecado, pero pecamos constantemente. Y con la Santa Cena o la Cena del Señor nos ponemos a cuenta, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Amén. Eso es lo que Dios hace. Ahora, yo te digo, porque hay gente que me dice: mira, Tulio, ¿qué hago? Por ejemplo, a mí me bautizaron de chiquito. ¿Qué hago? ¿Me bautizo otra vez o no? Gente que viene con preguntas lógicas, normales, correctas. Y una de las mejores respuestas que he escuchado se la oímos a Rick Warren, que fue el que nos trajo todo el contenido de los 5 propósitos, que es altamente bíblico y ahí está. Pero también nos dijo algo muy interesante y dice así: el bautismo como adultos no deshonra la decisión de tus padres, sino que la afirma. Escuches, afirma lo que tus padres quisieron hacer, afirma esa decisión. ¿Por qué? Porque conscientemente tú decides. De hecho, Jesús fue presentado en el templo a los 40 años, a los 40 días, pero fue bautizado a los 30 y ahí empezó su ministerio, porque fue conscientemente bautizado. Él tomó una decisión y por eso es muy importante. Y te pregunto, ¿ya te bautizaste? Hay gente que se ha acercado a mí y me ha dicho: mira, Tulio, ¿qué hago, pastor? ¿Será que me bautizo? Yo me bauticé, pero no estoy seguro. ¿Será que fue válido o no fue válido? Yo le digo: ante la duda, haz lo correcto. Si dudas de tu bautismo, entonces necesitas bautizarte porque no fue auténtico o no fue genuino o no estás seguro o lo hiciste por compromiso. Pero el que se bautiza sabiendo que se bautizó, no duda al respecto. Entonces eso es importante. Ahora, una segunda evidencia de una vida transformada con Jesús es que puedo señalar el punto de inicio de una vida nueva. Y eso es, ¿qué digo conmigo? Intimidad. A ver otra vez. Intimidad. ¿Por qué? Gracias. Puedo señalar ese punto de inicio de una vida nueva. Hay gente que me dice: mira, Tulio, yo no sé cuándo acepté al Señor. Ronnie nos contaba que el hermano Mundo lo hizo recibir al Señor como 10 veces y no sé, él no sabe cuál de todas fue. Gracias a Dios alguna fue, porque hoy es pastor. Pero alguna fue.
Lo que pasa es que no sabemos de repente en qué momento entró el Señor en nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, ahí hay un punto que se puede señalar de una vida nueva, y eso genera una intimidad con Dios. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, pero te bautizas, algo pasa y empiezas a vivir una intimidad con Dios distinta. Entonces te das cuenta que lees la Biblia y el Espíritu Santo te revela el texto, empiezas a sentirlo, empiezas a hablar, escuchas dirección. Dios te está hablando y tienes una intimidad con Dios. Y Jesús recibió esa intimidad del Padre. Ahora, les quiero contar que Colosenses 2, 12 al 13 dice algo que a mí me llama mucho la atención, porque habla del bautismo y lo que aplica a nosotros. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solo imagínate eso. Por eso es que cuando yo leo la Escritura y digo, cuando dice, ustedes fueron sepultados con Cristo cuando fueron bautizados. ¿Qué significa eso? Cuando yo entro al agua bautismal, estoy siendo sepultado con Cristo. ¿Por qué? Porque ahí estoy dejando todo por fe. Es un acto de fe en el que me identifico con mi Salvador, pero allá en el agua estoy dejando en un elemento todo lo que yo era, toda mi antigua vida, todo mi pasado, todo mi pecado. Ahí se queda. Pero luego dice así, y entonces, y con Él también fueron resucitados para una vida nueva. Cuando tú sales del agua bautismal, tú resucitas a una vida nueva. Recibes poder, recibes esa intimidad con Dios. Eso es lo que hace. ¿Y por qué? Porque confiaron en el gran poder de Dios. Y aunque no se les había quitado la naturaleza pecaminosa, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Todos, dice la Biblia, todos. Ese es un regalo que nosotros tenemos. Ahora, yo te vuelvo a preguntar, ¿será que el bautismo es requisito para salvación? ¿Sí o no? Y déjame contarte dos historias y una historia bíblica. La primera, en el caso de mi amigo, él ya no le dio tiempo a poderse bautizar, pero yo tengo la certeza, porque lo vi, que él está en la presencia del Señor. Entonces, no es un requisito para salvación. Tengo otro amigo que recientemente recibimos la llamada por teléfono de su esposa y me dice, ¿sabes? O de hecho, habló con mi hermano específicamente, pero me dice, ¿sabe una cosa? Quiero que sepan que mi esposo, él está viendo el grupo Motos. Durante más de 2 años estuvo yendo al grupo, y la vida de mi esposo fue transformada por el mensaje de Dios. Y la hoja que ustedes le compartían, él llegaba a mi casa y la compartía con todos sus hijos. Y nosotros vimos un cambio de él. Y recientemente tuvo un incidente y él falleció. Y yo todavía lo vi hincado pidiéndole a Dios por él, por la familia. Y después murió. Y me dice, ahí hubo una transformación y quiero que usted lo sepa, porque Dios lo alcanzó. Pero no le dio tiempo a bautizarse. Ya no lo pudo hacer. De hecho, ¿quiénes de ustedes han conocido la famosa historia de los 2 ladrones que estaban en la cruz? Uno bueno y uno malo. ¿Han oído la historia? Pues no eran uno bueno y uno malo. Los 2 eran cacos. Eran malos, eran ladrones, los 2. Pero uno incriminó al Señor y le empezó a decir que si era Dios, que por qué no se baja y lo haga a ellos. Pero el otro tuvo arrepentimiento. El otro le dijo, sabes, no hagas eso, nosotros merecemos estar acá. Él no, él es justo. Y ahí se voltea y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí. Por favor, cuando llegues al cielo, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Ese hombre le dio tiempo a bautizarse, sí o no? ¿Y dónde está? En el cielo con el Padre. Así es. Entonces no es necesario en estos casos, porque ya no le dio tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando te encuentras verdaderamente con Dios? Si yo te digo algo, cuando una persona se encuentra con Dios, no te estoy hablando de una religión. Yo no predico religión, yo predico relación, porque la religión es el intento humano de buscar de Dios, de ganar. Son preceptos y principios humanos para alcanzar a Dios, pero la relación personal te hace distinto por completo. Y yo les quiero compartir la historia de un hombre que me llamó muchísimo la atención, que es un científico. Este científico creo que nos puede ilustrar a nosotros mucho. ¿Por qué? Porque él
y te quiero dar las características que él tenía, porque me parece que hace una diferencia y te las voy a leer acá. Y dice así: Michael Egnor es un neurocirujano estadounidense y profesor de neurocirugía de la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Es reconocido por su trabajo en el campo de la neurocirugía pediátrica, especialmente por los tratamientos quirúrgicos de malformaciones congénitas, tumores y epilepsia. Pero este hombre, de alguna manera, en su búsqueda de la ciencia, lo cual es muy válido y muy correcto, y cómo nos ayudan los científicos y médicos y demás, y profesionales, pero él se encontró con Dios. Y quiero que veas esto. Veamos. Porque empezaste siendo ateo y materialista. Tú eras un neurocirujano, ¿no es así? ¿Qué fue lo que te hizo abandonar el materialismo? Bueno, muchas cosas. Yo siempre respeté el cristianismo. Yo pensaba que era una historia muy hermosa. Yo creía que los cristianos eran personas realmente amables. Yo solo creí que era un mito agradable, y yo me enamoré de la ciencia y me especialicé en bioquímica en la universidad, y luego me enamoré de la neurociencia en la Facultad de Medicina y decidí convertirme en neurocirujano. Y descubrí mientras practicaba la neurocirugía que las cosas que observaba en los pacientes y en aquellos con afecciones cerebrales no se ajustaban realmente a los libros de texto que poseía. Y me di cuenta de que lo que estaba mal era la perspectiva materialista que adoptaban esos libros. Así que eso me puso a reflexionar, y muchas otras cosas en mi vida me condujeron a Cristo. Uno empieza a pensar, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Sabes, uno se enreda tanto en la vida cotidiana que sentía que me estaba perdiendo la gran pregunta y no tenía ninguna respuesta a esa pregunta. Así que mientras todo esto pasaba por mi cabeza, nació mi hijo menor, y mi esposa y yo notamos que, siendo un bebé, no hacía muy buen contacto visual, y tuve miedo de que fuera autista. La idea de que él no pudiera conectar conmigo me aterrorizaba de verdad. Tarde en la noche, y mientras salía del hospital, estaba pasando por un momento emocionalmente muy difícil, así que me detuve en la capilla del hospital y me puse frente al altar y recé. Y dije: Señor, no sé si realmente existes, más bien dudo que lo hagas, pero si es que existes, esto es algo que no puedo soportar. Yo no puedo tener un hijo que esté separado de mí de esta manera. Es algo que no sé si pueda soportar. Y oí una voz, la única vez en mi vida que he oído una voz, y la voz dijo: pero eso es lo que tú me estás haciendo a mí. Y me derrumbé. Dije: sure, bueno, no te lo volveré a hacer, lo siento, ahora ya sé cómo se siente. Sure. Así que al día siguiente llamé a la iglesia, dije que necesitaba bautizarme lo más rápido posible. Y un par de días después era el cumpleaños de 6 meses de mi hijo. Y cuando llegué a casa del trabajo, y él estaba perfectamente normal, haciendo contacto visual, sonriendo, un bebé normal, entonces me di cuenta de que el Señor me había mostrado lo que yo le estaba haciendo a él. Desde entonces he pasado muchos años esforzándome por acercarme a él y ayudar a la gente a ver que Cristo es la respuesta, Cristo es el camino. ¡Qué testimonio! ¡Wow! ¡Qué testimonio más impresionante! Como padre, si algo tú quieres es que tus hijos estén contigo, que te hablen, que te llamen porque los amas. ¡Y qué lección! Ahora, era un caso de un autismo no comprobable, lo cual sabemos que hay muchos tipos de autismo, y bueno, Dios utiliza y ama a los niños, y en fin, o cualquier condición, pero Dios utilizó esa condición para llamar su atención y para mostrarle un principio, y sobre todo revelársele a él. Y miren qué manera de hacerle Dios un milagro y atraerlo con lazos de amor y jalarlo, porque Dios no descalifica esa mente científica. Dios la hizo así. Eso es normal que en ese diseño de Dios él fuera un científico, pero Dios lo alcanza en medio de eso. Ahora, ¿qué me impresiona a mí? Que después no solamente él ve el milagro, agradece, empieza a buscar de Dios, pero inmediatamente, ¿qué hace? Me quiero bautizar. Empieza a buscar la iglesia para bautizarse. ¿Por qué? Porque lo normal de un cristiano genuino, nacido de nuevo, convertido, es que se quiera bautizar. Eso es lo normal. Lo anormal es que no se quiera bautizar. Y por eso es importante para nosotros entender el valor del bautismo. Les quiero contar algo. Estamos a pocos días y meses del mundial. Ya hay televisiones disponibles para que usted vea los goles, ¿de acuerdo? Pero le voy a decir una cosa. Cuando de equipos de deporte se trata, no pensamos 2 veces ponernos la camisola
Y nos gusta identificarnos con nuestro equipo. Y de repente, si tu país no llega al mundial, querés, no importa, y buscas el que te gusta, aunque sea de Sudamérica, viste que sos grande y todo lo demás. Y nos identificamos. O si es de otro equipo, de otro lugar, nos encanta. Y más si tu equipo acaba de meter 7-2, te sentís una cosa, increíble. Pero, ¿por qué con Cristo no tenemos ese nivel de pasión? ¿Por qué no nos identificamos de la misma manera? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de aquel que dio su vida por nosotros en el Calvario? Aquel que cambió tu eternidad por completo. Aquel a que le entregaste pecados y te dio vida eterna. Y no nos identificamos con aquel y decimos, no, yo bautizarme, no eso. Es que no hay que ser tan radicales. No hay que ser tan fanáticos. Pero si es el deporte, sí. Ay, sí. Es más, ahora todos queremos ser boxeadores. Genial, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuánto necesitamos nosotros identificarnos con Cristo? Y por eso te voy a dar algunos distintivos o bendiciones del bautismo que están a continuación. Quiero que los veas. Primero, unión con Cristo en su muerte y resurrección, dice el verso 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y también, con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Perdón de pecados. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, o sea, muertos separados espiritualmente, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Verso 13. Nueva vida en Cristo. Dios les dio vida con Cristo en la parte final del versículo. Unión con la comunidad de creyentes. El bautismo nos une a la comunidad de creyentes, la iglesia, y nos identifica como seguidores de Cristo. Y el bautismo es un símbolo de nuestra fe en Cristo, nuestra unión con Él y nuestra nueva vida en Él. Ahora también hay distintivos para aquel que no quiere bautizarse o que sencillamente decide o no le importa o no le interesa. Y por duro que suene, escuchen esto. Dice así: el primero de ellos es desobediencia a Cristo, como ustedes pueden ver ahí. Jesús ordenó el bautismo como un mandato para sus discípulos, Mateo 28, 19, 20. De hecho, es un mandato para ir por todo el mundo predicando el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un llamado y mandato de Dios. O falta de identificación pública con Cristo. El bautismo es una declaración pública de nuestra fe en Cristo. Es algo que tú en público dices: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. 3, pérdida de bendiciones. En algunos pasajes del bautismo se asocia con la recepción de bendiciones y promesas. Hechos 2:38, Pedro 3:21. 4, falta de crecimiento espiritual. El bautismo es un paso importante en el proceso de crecimiento espiritual. Y 5, la salvación no depende del bautismo, sino de la fe en Cristo. Efesios 2:8, 9 nos explica a nosotros que el bautismo es un acto de obediencia y un símbolo de nuestra fe, pero no es un requisito para la salvación. ¿De acuerdo? Esas son las bendiciones de bautizarse o no bautizarse. Ahora, yo te hago una pregunta. Cuando yo veo por ejemplo, una argolla matrimonial y veo que esto significa para mí, no significa que yo esté en matrimonio, sino que evidencia que yo estoy en matrimonio. De hecho, cuando veo a un hombre que no usa su argolla constantemente, me pone nervioso y no quiero meter en líos a nadie. O una mujer. Aunque a las mujeres con tantas argollas y anillos se pierde, pero un hombre, de hecho las patojas ahí están viéndoles las manos a los hombres a ver si tiene o no compromiso. ¿Por qué? Porque esto simboliza algo. Esto me identifica que yo estoy en una relación matrimonial con aquella que amo. ¿De acuerdo? Eso es una evidencia. Y eso es lo que hacemos con el bautismo. Evidencia ese pacto que nosotros tenemos con Dios. Y eso me lleva a una tercera evidencia de una vida transformada por Jesús. Hasta ahora hemos visto que la primera es que deseo obedecerlo en todo, empezando por el bautismo. Esto me da intimidad. La segunda es que puedo señalar el punto de inicio de una nueva vida que me da intimidad. Y luego hay una tercera evidencia, y esta es que puedo confiar en que me es acreditada la obra de Jesucristo. Y esto es ¿qué? Seguridad. Les voy a contar. Hace unos años, más o menos 1987, nosotros teníamos con mi hermano pues una actividad normal, pero él le dieron una rifa para que pudiera hacer una rifa de un carro que en el colegio estaban vendiendo de los Boy Scouts. Y era un carro que tenía 10 números. Y entonces, como buen patojo, dices así a un jovencito aquí en Guatemala. Pero mi hermano, que tenía que vender la lista en su colegio, le dijo a mi papá: mira papá, el último día no he vendido ni un número, por favor cómprame un número.
Entonces mi papá, no hombre, yo no creo en eso. Papá, ayúdame, me van a regañar. Un número. Entonces le compró un número. Al rato le dice, pobre, este pato, hombre, pero ¿sabes qué? Te voy a comprar otro número. Y le dice, aquí está este número. Entonces, ¿cuál querés? El que escogelo vos. Y ese número fue un número especial. Como a los 3 días llego a traer a mi hermano al colegio. Cuando lo iba a traer, sale corriendo. Antulio, ¿qué pasó, Mike? Le digo, mano, mi papá se ganó el carro. Yo, no puede ser, le digo. Se le ganó el carro, sí. El europeo, sí. No, hombre, no puede ser. Y quiero ver, mira, aquí está en la lista, se ganó el premio. Y miren ustedes, jovencitos, créanme, antes no habían celulares. Había unos aparatos así, unos rojos, unos beige, que tenían un disco y hacían así. Pero no había celulares. Entonces, como tampoco había tráfico, hice 15 minutos de la zona 10 a San Cristóbal, porque no había lentitud colectiva del tráfico. Y cuando llego, se baja mi hermano, nos ganamos el carro, no puede ser. 3 horas pasamos buscando el bendito ticket y no aparecía. Finalmente, atrás de una foto de mi abuelito, ahí estaba el ticket y mi papá lo saca. Fuimos a los Boy Scouts y nos entregan el carro europeo color rojo. Yo tengo la dicha de sacarlo. Imagínense, yo de patojo, tenía aire acondicionado, pero yo bajé la ventana, saqué el brazo y así se me hacía el pelo. Mire, es increíble. Mire, buenísimo, genial. Y miren, nos acreditan el carro, título de propiedad por 100 quetzales ustedes. 3 años después nos roban el carro. Lo encontramos chocado, feo, y lo vendimos. Mi papá dije, ahora carro chino, vamos. No, pero bueno, son buenos. Pero miren ustedes, una cosa tan fea porque te acreditan algo y se te quita. Otro día, en mi cuenta bancaria me aparece una cantidad con muchos ceros. Y yo, ¿qué es esto? Una acreditación. Yo dije, ¿qué pasó? Tuve la tentación de pasarlo a otro banco, se los prometo. Pero después dije, no, soy pastor, no puedo hacer eso. Y como a las 6 de la tarde recibo el mensaje de una llamada. Mire, disculpe, señor, fíjese que le acreditamos una cantidad equivocada, perdone. Yo, tenga pena. Pero saben, en esta vida no tenemos nada seguro. Todo es pasajero. Nada tenemos seguro. Pero les digo una cosa. Cuando nosotros, escuchen esto, cuando nosotros ponemos nuestra fe, saben, confío en que me es acreditada toda la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y en el agua bautismal. Absolutamente todo. Mira lo que dice Romanos 6:3-5. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así que como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. ¿Sabes? Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él te acredita toda la obra de Jesucristo. Tienes los beneficios de su muerte, resurrección, ascensión. Tienes poder y tienes autoridad y tienes todas las bendiciones que Dios te da en Cristo Jesús. Eso es lo que Él hace. Y no solo eso, sino que te sella, vacía todo tu ser, saca todos tus pecados, los tira al fondo del mar y pone un sello que está a las arras del Espíritu Santo, y tú estás sellado para el día de salvación. Se te acredita todo y esa acreditación te hace estar seguro, ¿sí o no? ¿Quién cree en eso? Dígame. Eso es extraordinario, la obra de Jesucristo en nuestra vida. Eso es. Ahora, Dios no nos trata así por nuestro pecado, sino que nos trata a nosotros perdonados a la luz de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿será que el bautismo es un requisito para salvación? Vuelvo a preguntarte. Y mi respuesta aquí, a este punto, es sí. ¿Cómo hace Antulio? Sí. Cuando el deseo de bautizarse no refleja una relación personal con Dios y genuina conversión, entonces sí es un requisito, porque evidencia que no has sido convertido de nuevo, que de verdad no tienes una relación con Dios. Y mi pregunta es, ¿qué estás esperando? Esa es mi pregunta. Yo te digo algo, el bautizarse es tan importante. Yo te voy a contar que a mí me hizo mucho entender esto, cómo yo me puedo revestir de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a Cristo, ¿sabes qué termina pasando? Gracias. Que yo soy revestido en Él. Yo soy una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, escucha lo que dice Gálatas 3:26-29. Dice, pues por la fe en Cristo Jesús,
todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. ¡Hala, mira eso! ¡Qué cosa más linda! Eso es lo que tú eres. ¿Y sabes qué termina pasando? Cuando tú estás en Cristo, ya Cristo ya no te mira por tu pasado, ya no te mira por tu pecado, ya no te mira por tus faltas, ya no te mira por tus errores, sino que mira a Cristo en ti. Y cuando Dios te ve a Cristo en ti, ya no eres tú, sino que Cristo en ti. Entonces ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso eres tú. Acepto en el amado. Eso eres tú. Acepto en aquel que dio su vida porque te ama. Eso eres tú. Jesús dijo en Marcos 10, 32, 33: el que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre, pero el que me confiese ante los hombres, yo lo confesaré ante mi Padre. Y el bautismo es confesar públicamente que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Eso es el bautismo. Y yo por eso quiero invitarte, si tú no tienes certeza de tu conversión espiritual, hoy es el momento para que puedas entregarle tu vida a Cristo. Si has venido aquí porque te traen tus papás, porque te invita un amigo, porque tu esposa dice que qué bueno que vayamos a la iglesia, qué lindo que estés con nosotros. Pero si no tienes seguridad, si ya hiciste tu decisión de fe y le entregaste tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación para ti. Quiero invitarte que ahí donde estás, aquí en todos los puntos, cierren sus ojos un momento todos, por favor, y no los abramos un momento, y que me ayuden. Vamos a hacer esta oración juntos por aquellos que lo hacen por primera vez, por favor. Y te quiero invitar a que tú pienses por un momento esta oración y digas entonces con nosotros: Señor Jesús. A ver, iglesia, Señor Jesús, hoy reconozco mi condición de pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido por favor que los tires al fondo del mar, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a morar a mi vida y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús, pon tu Espíritu Santo. Di conmigo: pon tu Espíritu Santo en mí, porque ahora soy tu hijo y soy acepto en el amado. En el nombre de Jesús. Amén. Y no abras tus ojos, por favor. Acá en todos los puntos, no abras tus ojos. Quiero invitarte, por favor. Quiero invitarte. Si tú hiciste esta oración, ahí donde estás, quiero que levantes tu mano, todos ojos cerrados. Levanta tu mano si hiciste esta oración por primera vez. Gracias por esta mano, gracias por esta mano. Sí, Señor, estás haciendo tu obra. Gracias, Señor. Hoy estás salvando gente, Padre. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por favor, dinos que tomaste esa decisión para ayudarte en tus siguientes pasos. Y por favor, sumémonos al cielo, porque hoy hay fiesta. Y damos un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Y así nos ponemos de pie y adoramos al Señor con esta canción. Amén. Soy lo que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo sufrí, podrías ver lo que ha hecho en mí. Cambió mi vida y me transformó. Eso es lo que hizo la gracia de Dios. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió. Y aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su
Gracias, Señor. Fue en esa cruz donde todo pasó, Padre. Señor, como dice aquel canto, pudiendo bajar de la cruz, tú decidiste quedarte ahí por amor a nosotros, Dios. Y Señor, nos diste vida y nos diste vida eterna, Señor. Y en tu muerte nosotros tenemos bendición y resurrección, Señor. Muchas gracias, Señor, por esa obra redentora en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor. Y Padre, hoy yo quiero orar por cada uno que estamos reunidos en estas congregaciones, en los puntos en línea, por la radio, Señor, o televisión, o de cualquier otra forma que este mensaje esté llegando, Padre. Y declarar, Señor, que a raíz de nuestro compromiso con Dios, de tomar esta decisión del bautismo, Señor, va a venir esa identidad, esa intimidad y esa seguridad que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Y hoy bendecimos a cada familia, bendecimos a cada persona. Pon tú el querer como el hacer, de ir y bautizarnos con esa urgencia por identificarnos contigo. Hoy, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, déjame hacer una oración por ti basado en Números 6, 24, 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz sobre ti, tus hijos y los hijos de tus hijos, en el nombre poderoso de aquel que dio su vida por ti, Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero aprovechar a contarte que por favor visite los puntos, las páginas donde está la información de cómo va cada punto a tener bautismo. De hecho, hoy en Ilumina a las 3 de la tarde los jóvenes tienen una temporada para bautismos, un tiempo para los adultos. Te puedes colar ahí, hazlo. Y si no, la semana entrante también tomamos esa decisión. Puedes tomar tu lugar, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y de todo corazón quiero contarte que hay textos que de repente se hacen vida en uno, se hacen realidad. Y uno de ellos es el Proverbio 3, 9 al 10. Sabes, dice: honra al Señor con tus riquezas y con la primicia de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Y si bien es cierto, hemos entendido que la ofrenda es un momento de adoración, sabes que aquí hay un principio espiritual de honra. Porque cuando tú honras con tu corazón, cuando estás ofrendando, diezmando, trayendo primicias, esa honra no solamente es un acto de adoración, pero destapa, abre un principio espiritual. ¿Por qué? Porque de esa primicia no solamente vas a generar para que sea de bendición, pero tus recursos tendrán abundancia y tus lagares rebosarán en todo. Yo quiero creer que esto se hace realidad en tu vida y quiero orar por tus diezmos, ofrendas y por tus primicias, sabiendo que lo que traes sirve para avanzar el reino según lo que Dios te ha mostrado esta visión en Iglesia Vida Real, pero bendecir tus recursos y tus finanzas ahí donde estás. Padre, quiero darte gracias por el favor que nos permites de honrarte a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que estas primicias, Señor, destapen, Señor, la bendición para lograr hacer todo aquello que tú nos has puesto como iglesia, pero sobre todo a honrarte a ti, Señor, y que esto active este principio espiritual de abundancia de recursos y de finanzas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si fueras tan amable, podemos pasar a ofrendar de manera presencial en los buzones que tenemos al frente, o bien lo podemos hacer en línea a través de las plataformas digitales que aquí aparecen en los números de cuenta. Dios te bendiga. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió. Y aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que vertió. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió. Y aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre
de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió.